Hoy en La Útil Respuesta responderemos a la pregunta ¿cómo controlar la lengua? Y para ello compartiremos una cita que hace parte del sermón Domando la lengua, de John MacArthur. Nada delata más al corazón que la lengua. Y este es un tema de mucha preocupación para Santiago. Él menciona la lengua en cada capítulo de su epístola y dedica gran parte del capítulo 3 a tratar específicamente este asunto. Santiago nos llama a controlar la lengua porque su potencial para condenar es muy grande. En los versículos 1 y 2 nos advierte: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Nos detendremos en ese punto. Santiago habla de condenación o juicio, y todo el contexto de lo que dice al principio, aunque no mencione la lengua explícitamente allí, es una cuestión del habla. La implicación de lo que está diciendo es: debes tener mucho cuidado de no impulsarte a una posición de maestro, porque un maestro, básicamente, comercia con su lengua, y existe una gran propensión a abusar de eso y a traer sobre uno mismo un juicio potencial. Ese es el punto que está presentando, y comienza con los maestros, empezando desde arriba. Si el habla es la marca de la verdadera fe, y si regresamos al capítulo 1, versículo 26, él dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Una fe que no transforma la lengua no es una fe salvadora en absoluto. Por lo tanto, dado que el habla es la marca de la verdadera fe, debe ser también una medida adecuada para aquellos que articulan y enseñan la fe. El versículo 2 continúa: porque todos ofendemos muchas veces. La implicación que Santiago establece aquí es que todos pecan de muchas maneras, y la boca es ciertamente una de las principales. Esta advertencia sobre apresurarse a la posición de enseñar se basa en esta verdad. Él dice: todos ofendemos. Esta es una declaración completa sobre la depravación de todos. Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. La respuesta es nadie. Segundo de Crónicas 6:36 dice: no hay hombre que no peque. Amigo, no se puede decir más claro que eso. Romanos 3:23 lo confirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos pecamos, y lo hacemos de muchas maneras. La palabra que usa para ofender es tropezar, un sustituto de la palabra pecado, que significa un lapsus moral, un fracaso en hacer lo correcto o una ofensa contra Dios. Todos lo hacemos continuamente y de muchas maneras, y la lengua es una forma muy dominante en la que fallamos, por lo que tiene un gran potencial para condenarnos. Aunque en cierto sentido esta es una confesión de parte de Santiago, es más una observación de la verdad que una confesión personal. Lo que está diciendo es que si te das cuenta de lo potencialmente desastroso que es usar tu boca, debido a tu naturaleza pecaminosa, asumirás esa responsabilidad con renuencia, en lugar de apresuradamente. Las Escrituras se refieren al desastre de la boca. La Biblia, directa o indirectamente, se refiere a una lengua inicua, engañosa, mentirosa, perversa, sucia, corrupta, amarga, iracunda, astuta, aduladora, calumniadora, chismosa, mordaz, blasfemadora, necia, jactanciosa, murmuradora, quejumbrosa, que maldice, contenciosa, sensual, vil, susurrante y exagerada, etc. ¿Te ves a ti mismo en algún lugar en esa lista? No es de extrañar que Dios pusiera la lengua en una jaula, detrás de los dientes y encerrada por la boca. Me atrevo a decir que la mayoría de los problemas se relacionan con la lengua. Alguien dijo: recuerda que tu lengua está en un lugar húmedo y puede resbalar fácilmente. La forma más fácil de pecar es con la lengua. Nada es más representativo de la pecaminosidad del hombre que su boca. Para ver esto desde la perspectiva de nuestro Señor, vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 34. Aquí, Jesús está en un diálogo muy intenso con los fariseos, quienes lo habían acusado de hacer sus obras por el poder del infierno en lugar del cielo. Jesús les responde: «Oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?». Este es un principio básico al que Santiago volverá más adelante, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
¡Qué declaración! ¿Te das cuenta de que en el juicio final tu destino eterno puede ser determinado por tus palabras? Podrías decir que eres justificado por fe en Jesucristo, y eso es correcto. Pero la justificación que recibes por fe se manifestará en tus palabras, de tal manera que literalmente puedes ser juzgado de acuerdo con ellas, porque tus palabras son un chismoso, delatan tu corazón. Entonces, cuando entregas tu vida a Cristo, tu vida se transforma, y recibes un corazón nuevo y con él un vocabulario nuevo. Ciertamente, ese gran regalo debe cultivarse. Creo que Dios nos da un corazón nuevo y con él una lengua nueva, pero incluso esa lengua nueva es víctima de la antigua caída, ¿no es así? Santiago dice, controla tu lengua, porque tiene mucho potencial para condenar. En segundo lugar, tiene un gran poder de control. Si alguno no tropieza u ofende en palabra, dice en el versículo 2, este es varón perfecto. Hay un debate interesante sobre lo que Santiago quiere decir con perfecto, teleios en griego. Podría estar diciendo que si un hombre jamás tropieza en sus palabras, sería un hombre absolutamente perfecto como Cristo. Si es así, realmente está diciendo que ninguno de nosotros es perfecto, así que debemos olvidar la idea de que no podemos pecar con nuestras palabras. Por otro lado, podría estar usando la palabra teleios para expresar madurez. En ese sentido, estaría diciendo que si un hombre ya no tropieza constantemente con su boca, es un hombre maduro que ha alcanzado la madurez espiritual. Me inclino hacia la segunda postura. Santiago está diciendo que solo las personas maduras espiritualmente pueden controlar su lengua. El único ser humano que vivió y que tuvo una lengua absolutamente perfecta fue Jesucristo. En Juan 7:46 dijeron de él, «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Primera de Pedro 2:22 afirma, «El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ningún pecado en su vida, ningún pecado en su boca». Por lo tanto, en la medida en que nuestra santidad se acerca a la de Cristo, seremos conformados a su imagen, y en ese grado nuestras palabras serán piadosas. El versículo 2 añade algo clave, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este es un pensamiento espiritual tremendamente práctico. Si una persona puede dominar su lengua, puede dominar las malas tendencias en todo su cuerpo, es decir, en toda su persona. ¿Cómo llega a esa conclusión? La lengua es la expresión instantánea del corazón y puede pecar con mayor facilidad y frecuencia que cualquier otro miembro del cuerpo. Debido a que la lengua peca con tanta facilidad y es un monitor tan evidente de la depravación, si puedes controlar al mayor pecador de tu cuerpo, entonces, al controlar al mayor, habrás ganado control sobre el menor. ¿Ves el principio? La persona que controla la lengua también controlará el resto de sus impulsos. Para ayudarnos a entender esto, Santiago nos da dos ilustraciones. En el versículo 3 dice, «He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo». Esta es una ilustración de primera clase. ¿Cómo controlas a un caballo? Pones un trozo de metal en su boca, sobre su lengua, y al jalar las riendas, controlas sus movimientos. Un caballo es inútil sin eso. Tienes que domarlo, y lo haces controlando su lengua para dirigir todo su cuerpo. Eso es lo que Santiago dice. Consigue el control de tu lengua y podrás dirigir todo tu ser. La segunda ilustración está en el versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un barco enorme, como el que se menciona en Hechos 27 con 276 pasajeros, es impulsado por vientos tremendos, pero bajo control es guiado totalmente por un pequeño timón. La potencia aplicada en el punto correcto, el timón, es suficiente para controlar todo el barco. De la misma manera, el poder aplicado en el punto correcto, que es la boca, es suficiente para controlar a toda la persona. Este es el segundo punto de Santiago. Controla tu lengua porque tiene el poder de controlarte. Para ser práctico, habla solo palabras amables, amorosas, verdaderas, reflexivas, santas, sensibles, edificantes, palabras de consuelo, de bendición, de humildad, de sabiduría, de acción de gracias, palabras desinteresadas y pacíficas. Si haces eso, controlarás a todas las otras partes de tu vida, porque la única forma en que puedes lograrlo es estando bajo el poder del Espíritu, pero el punto focal es tu lengua. Un comentarista escribe, si nuestra lengua estuviera tan bien controlada
que se negara a formular palabras de autocompasión, imágenes de lujuria, resentimiento, entonces estas cosas se cortarían antes de que tuvieran la oportunidad de vivir. El interruptor maestro las ha privado de cualquier poder. ¡Qué idea! Tu lengua es el interruptor maestro. Santiago lo resume en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es un fanfarrón porque sabe que es potente y puede hacer grandes cosas. Es un instrumento poderoso. Puede derribar a la gente, destruir iglesias, arruinar matrimonios y devastar familias. Puede conducir al asesinato y a la guerra. Por otro lado, puede edificar, crear amor, entusiasmo, aliento, consuelo, paz y gozo. Qué poderosa es la lengua. Si la domamos y la controlamos, puede controlar el resto de nosotros. Fin de la cita. La lengua es un termómetro infalible del corazón y por lo tanto un campo de batalla para la vida cristiana. Lo que un hombre habla no es accidental, es la manifestación directa de su verdadera naturaleza. Sin embargo, en esta dificultad reside un aspecto de la madurez espiritual. Así como un pequeño freno dirige a un caballo poderoso y un diminuto timón gobierna un barco inmenso, el creyente que, por el poder del Espíritu, logra someter su lengua, se conducirá a someter todo lo demás a la voluntad de Dios.